Hoy vamos a descifrar el misterio de por qué, aunque te dejes la piel intentando demostrarle tu amor a esa persona, sentís que tus esfuerzos caen en un saco roto. Vamos a cruzar los 5 lenguajes del amor con los estilos de apego. Vamos a encender la brújula porque hoy vas a entender por qué se están perdiendo en la traducción. ¿Sabías que la mayoría de las parejas no se separan por falta de amor, sino por analfabetismo emocional? Si hoy estás agotada de darlo todo y recibir solo distancia, te traigo una verdad que te va a cambiar la perspectiva. No es que esa persona no te quiera, es que estás intentando sintonizar una radio en FM cuando el otro transmite en AM. Tu ansiedad y su evitación crearon una auténtica torre de Babel. Para el apego ansioso, el lenguaje del amor es un puente indispensable para asegurar que el vínculo sigue vivo. Es una confirmación de supervivencia. Para el apego evitativo, ciertos lenguajes del amor se sienten como un contrato de exclusividad que no firmó, o como un radar que lo está vigilando las 24 horas. Lo que para vos es un puente, para él es una reja. Entendiendo este choque cultural de la psique, analicemos cómo se cruzan estas dos fuerzas. Lenguaje 1. Palabras de afirmación versus el peso de la expectativa. Para el ansioso, las palabras de afirmación son oxígeno puro. Necesitas el te amo, el estoy orgulloso de vos, el mensaje de buenas noches, o que te digan que todo va a estar bien. No es un capricho. Es tu forma biológica de regular tu sistema nervioso cuando el miedo al abandono se activa. Sin embargo, acá es donde se produce el primer gran choque cultural. Cuando un ansioso satura a un evitativo con palabras de afirmación, el evitativo no escucha amor, escucha expectativa. Tenés que entender cómo está configurada la mente de una persona evitativa. En su infancia, el mensaje que recibió de su entorno fue que su valor dependía de lo que hacía, de sus logros o de no molestar. Creció sintiendo que tenía que ser perfecto o absolutamente autosuficiente para ganarse el derecho a ser aceptado. Por eso, cuando vos lo llenás de elogios desmedidos o le decís cosas como «sos lo mejor que me pasó en la vida», su inconsciente no lo registra como un mimo al alma. Al contrario, lo traduce como una factura por adelantado. Él piensa a un nivel totalmente oculto. Si cree que soy perfecto, si soy el sostén de su felicidad, el día que me caiga o que falle, me va a dejar. No voy a poder sostener este personaje que ella ama. Tu palabra de aliento, que para vos es un regalo de luz, en su mente se transforma en una soga al cuello que le exige una perfección que siente que no tiene. Ante el pánico de no cumplir con tu estándar y decepcionarte, prefiere autosabotearse. Su huida o su silencio repentino, después de un momento de mucha declaración de amor, no es porque no sienta nada. Es el terror a que descubras que detrás de su máscara de hierro hay un ser humano imperfecto. Es como cuando te dan un ascenso en el laburo con un sueldo increíble. Pero sabes que la responsabilidad es tan gigante que no vas a tener vida propia. En vez de festejar, sentís una boca en el estómago. El evitativo procrastina la intimidad verbal porque le teme al peso de la corona que le estás poniendo en la cabeza. Es fuertísimo darte cuenta de que tus palabras de amor pueden activar el modo pánico de la persona que querés cuidar, ¿no? Pero frena un segundo. Porque si el choque con las palabras te pareció un laberinto, el lenguaje que viene ahora es donde la mayoría de las parejas directamente terminan estrellándose contra la pared. Presta muchísima atención a los próximos minutos, porque vamos a desarmar el error más peligroso del estilo ansioso. Creer que compartir el tiempo cura la distancia. Te voy a explicar por qué tu plan ideal de fin de semana para reconectar es, para el evitativo, la crónica de una asfixia anunciada. Lenguaje 2. Tiempo de calidad versus el pánico a la asfixia. Llegamos al terreno del tiempo de calidad, y acá el choque ya no es una diferencia de opiniones, es un impacto frontal a 70 kilómetros por hora. Para la persona con apego ansioso, compartir el tiempo es el termómetro definitivo de la relación. Es la prueba máxima de que todo marcha bien y que el peligro del abandono está lejos. Querés mirar una serie pegados en el sillón, cenar charlando minuciosamente de cómo estuvo el día,
o planificar el fin de semana entero de corrido. Para vos, fusionar tus horas con las suyas es sinónimo de hogar. Pero para el evitativo, el tiempo de calidad sin límites claros o sin una fecha de finalización visible se traduce, de manera literal, como la muerte de su identidad. Tenés que entender que el evitativo regula su paz a través de la autosuficiencia extrema. Para él, estar a solas es el único momento donde no tiene que cumplir expectativas ni ponerse máscaras. Es exactamente igual a cuando estás completamente quemada de la cabeza después de una semana eterna de laburo o de rendir un examen universitario que te dejó exhausta. Llegas a tu casa, tirás la mochila y lo único que necesitas con desesperación es encerrarte en tu cuarto a oscuras, en absoluto silencio, sin que nadie te pregunte cómo estás ni te pida nada. Bueno, el evitativo vive en ese estado de saturación mental y emocional de forma casi crónica. Cuando vos venís con toda tu buena intención y le proponés, che, ¿por qué no pasamos todo el domingo juntos? Tu mente ansiosa está leyendo un planazo romántico. Su mente evitativa, en cambio, lee una invasión armada a su búnker de descompresión. No ve una invitación al disfrute. Ve un secuestro de su tiempo libre, donde va a tener que sostener el personaje de la pareja perfecta durante 24 horas seguidas, sin poder respirar. No se aleja porque no te extrañe o porque no le diviertas. Huye porque siente que para darte el tiempo que le exigís, tiene que desaparecer él. Pero ojo, porque la invasión de su espacio personal es solo la superficie del problema. Cuando salimos de los planes de fin de semana y entramos en el terreno de las acciones concretas del día a día, es donde ocurre el verdadero desastre comunicativo. Presta muchísima atención a lo que viene ahora, porque si logras identificar el fenómeno psicológico que te voy a revelar en el próximo bloque, vas a entender el error de diseño exacto que venís cometiendo en tus últimos vínculos. Cómo tus demostraciones de afecto más generosas se terminan convirtiendo en el repelente perfecto para la persona que amás. Lenguaje 3. Actos de servicio. El fenómeno del regalo envenenado. Acá es donde te quería traer al núcleo duro de la incomprensión, el fenómeno del regalo envenenado. Para muchas personas con apego ansioso, los actos de servicio son la prueba de amor definitiva. Limpiarle el auto, resolverle un trámite burocrático engorroso, ordenarle el departamento o prepararle la cena para cuando llega tarde y cansado del laburo. En tu cabeza, este despliegue de energía es una forma hermosa de decirle: estoy acá para cuidarte, podés bajar la guardia y descansar en mí. Es tu instinto de protección más puro y generoso. Pero la mente del evitativo opera bajo una regla implacable: la dependencia es debilidad. Su gran bandera de supervivencia desde que era chico es: yo puedo solo, no necesito a nadie. Cuando vos venís con todo tu amor a resolverle la vida, su inconsciente no registra un acto generoso. Activa una alarma roja de peligro. En lugar de alivio, siente una profunda invasión y una amenaza a su autonomía. Él no ve un favor desinteresado, ve una estrategia inconsciente para volverlo dependiente de vos. Siente que si acepta tu ayuda, está cediendo el control de su vida y te está firmando un pagaré emocional. Se vuelve el regalo envenenado. Vos se lo das empaquetado con hilos de amor y cuidado, pero él lo recibe con una desconfianza tremenda, sintiendo que cada favor que le haces es en realidad un hilo invisible con el que lo estás atando a la silla del compromiso. Cuanto más le facilitas las cosas, más atrapado se siente, y su respuesta inmediata va a ser marcar una distancia helada para demostrarte, y demostrarse a sí mismo, que no te necesita para respirar. Es muy frustrante dar oro y que te lo devuelvan como si fuera carbón. Si este video te está ayudando a entender que la desconexión no es porque seas insuficiente, sino porque usan diccionarios distintos, déjanos tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. Seguimos porque los últimos 2 lenguajes te van a volar la cabeza. El cuarto lenguaje es el contacto físico, y acá entramos en una dimensión puramente biológica y visceral. Para la persona con apego ansioso, el contacto físico,
Un abrazo espontáneo, caminar tomados de la mano por la calle o una caricia mientras miran una película es el botón de reset definitivo para su ansiedad. Literalmente, el contacto con el cuerpo del otro le da una descarga de oxitocina que calma su ritmo cardíaco y le dice a su cerebro: estamos a salvo, la conexión sigue ahí. Buscas el cuerpo de tu pareja para poder regular tu propio sistema nervioso. Pero en el evitativo, el contacto físico no funciona como un refugio, sino con un interruptor de alta tensión sumamente delicado. Cuando el evitativo entra en su fase de desactivación, es decir, ese momento en el que sintió que la cercanía era demasiada y se alejó para recuperar su aire, cualquier intento de acercamiento físico por tu parte se siente en su cuerpo como una verdadera descarga eléctrica, pero de rechazo. Sé perfectamente lo que se siente estar del otro lado. Te acercas a acariciarlo o a darle un beso y notas cómo su cuerpo se tensa por completo, se pone rígido como una piedra o se saca de encima tu mano con un gesto frío. Es doloroso, y tu mente ansiosa inmediatamente salta a la peor conclusión. Ya no le gusto, le doy asco, no me ama. Pero escúchame bien, no se trata de vos. Su cuerpo está reaccionando así porque su sistema nervioso entró en modo de lucha o huida. El contacto físico requiere abrir la guardia y ser vulnerable, y cuando la mente del evitativo está asustada o abrumada, la vulnerabilidad se traduce de forma automática como peligro de muerte. El gran cortocircuito de la relación es este: el ansioso necesita tocar para calmarse, mientras que el evitativo necesita desesperadamente que dejen de tocarlo para poder regularse solo. Es impactante entender que lo que a vos te da la vida, a su sistema nervioso, le activa una alarma de incendio. Pero prepárate, porque si el cuerpo y la piel ya marcan una distancia enorme, el quinto y último lenguaje del amor es donde la incomprensión se vuelve psicológica y abstracta. Quédate a ver este último punto, porque te voy a revelar cómo un detalle material o un regalo pensado con todo el corazón puede transformarse, para el evitativo, en una trampa de culpa insoportable que lo termina empujando a tomar la decisión de desaparecer. Por último, llegamos al lenguaje de los regalos, y acá la distorsión es tan sutil como destructiva. Cuando una persona con apego ansioso hace un regalo, lo diseña desde la minuciosidad absoluta del afecto. No es una compra impulsiva de shopping, es esa taza específica que vio en un café y que le recordó un chiste interno de ustedes, o ese libro descatalogado que sabe que el otro quería leer hace años. Para vos, el regalo es una materialización física de un pensamiento flotante. Es tu manera de decirle: estuve pensando en vos y registrando tus deseos, incluso cuando no estábamos juntos. Es una extensión de tu calidez. El evitativo, sin embargo, arrastra un conflicto estructural y profundo con el hecho de recibir. Debido a su herida de infancia, donde aprendió que nada era gratis y que pedir ayuda o afecto costaba demasiado caro, su mente lee los regalos desde la sospecha inconsciente. Si el regalo que le das tiene una carga emocional muy significativa, un nivel de detalle extremo o un costo emocional alto, en lugar de conectar con la gratitud, el evitativo se conecta de inmediato con una presión asfixiante de reciprocidad. En su cabeza se activa un monólogo interno que dice: ahora que me dio esto, tengo que estar a la altura. Ahora me está exigiendo que me comprometa más, que demuestre el mismo nivel de entrega. Si en ese momento de la relación él no se siente listo o capaz de dar ese paso hacia una intimidad mayor, tu regalo, lejos de generarle ilusión o alegría, le clava una aguja de culpa insoportable. Siente que tiene una deuda que no pidió y que no puede pagar. Y recordá esto, porque es la regla de oro de su manual de supervivencia. Para huir de la culpa, el evitativo siempre, pero siempre, se distancia más. Tu muestra de atención se convierte ante sus ojos en un intento inconsciente de comprar un compromiso para el que todavía no tiene espacio mental. Como ves, el tablero está configurado para que, si siguen actuando en piloto automático, terminen extinguiendo el amor por puro agotamiento y frustración mutua. Vos sintiéndote rechazada y él sintiéndose perseguido en cada uno de los 5 idiomas.
Pero no te preocupes porque, como siempre te digo en este canal, no te voy a dejar con el diagnóstico en la mano y el mapa roto. Ahora viene el giro final del video, donde te voy a explicar cómo el apego seguro logra traducir estos idiomas sin perder su dignidad, y cuál es el movimiento soberano que tenés que hacer hoy mismo para cambiar la frecuencia interna del vínculo y dejar de hablarle a la pared. ¿Qué hacemos entonces con esta torre de Babel? La solución no es que te vuelvas una experta en sánscrito y te pases la vida traduciéndole tu amor a alguien que tiene los oídos tapados. Tampoco se trata de que te anules y dejes de hablar tu propio idioma. El movimiento maduro, el que haría el apego seguro, es aprender a hablar desde la soberanía. El ansioso comete el error de procrastinar su propia autorregulación. Espera que el otro aprenda su lenguaje para recién ahí sentirse a salvo. El cambio de juego real ocurre cuando dejas de exigirle al evitativo que entienda tus palabras de afirmación o tu tiempo de calidad y empezás a dártelos a vos misma. Habla tu idioma con tu entorno, con tus proyectos, con tu propia vida. Cuando el evitativo ve que tu lenguaje del amor ya no viene con una demanda de respuesta inmediata, que ya no sos ese cobrador que exige traducción, la presión desaparece. Y ahí, en el silencio de la libertad, es donde él, por propia iniciativa, empieza a sentir curiosidad por aprender tu idioma. Déjanos en los comentarios. ¿Cuál de estos 5 lenguajes causó el último cortocircuito en tu relación? Los leo a todos. Recordá siempre, el norte jamás es que te entiendan a la fuerza. El norte siempre es tu paz.